Buenos días a todos, ¿cómo están? Gracias por conectarse y sean todos bienvenidos a esta sesión Cult Talk a cargo de la Academia de Ágil y Cambio de Educación Ejecutiva de UTEC. El presente webinar es titulado Gestión de la comunicación en equipos remotos. Es importante mencionar que los temas que se conversan en esta sesión son una antesala al curso de liderazgo, el trabajo remoto. Gracias a esta sesión podrán obtener contenidos de alto valor, puntos claves y herramientas para abordar esta nueva coyuntura. Dichos temas se podrán ver a detalle y obtener una mayor explicación bajo la certificación del curso. El tema a conversar se ha desarrollado por Sergio Nobel. Antes de iniciar la sesión, les voy a dar una serie de recomendaciones. Cualquier consulta o duda que surja, la pueden escribir por el chat y al finalizar la charla vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Asimismo, al finalizar la ronda de preguntas, les agradeceremos a todos, pueden ayudarnos compartiendo la encuesta de satisfacción, resolviéndolas que se las enviaré a través del chat. Y por último, les solicito que por favor todos durante el webinar mantengan las cámaras y micrófonos desactivados para poder aprovechar bien la conexión y no tengamos problemas en el camino. Ahora sí, los dejo con Sergio. Sergio, buenos días. Hola, buenos días, Marita. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Feliz de estar acá. Eh, un segundito, me parece que tienen que habilitar que yo pueda compartir video. Claro, ahí está. Perfecto, Sergio, ya está listo. Vamos a ver. No, no tengo la posibilidad de iniciar mi video. A ver, por favor, si está habilitado. Creo que podemos empezar así nomás, en honor al tiempo. Bueno, voy Perfecto. a pasar a compartir mi pantalla. Bueno, esto se llama creando una estrategia de trabajo remoto. Eh, Esta, como bien decía Marita, es una antesala al curso de Liderando el Trabajo Remoto que como Get On Board en sociedad con UTEC vamos a lanzar a partir de julio. De cierta forma, esta charla es un abrebocas a lo que vamos a estar revisando en el curso. Les voy a contar un poco más bueno, de nuestra experiencia en Get On Board y de la mía en particular. Get On Board es una plataforma de reclutamiento especializada en tecnología. Yo soy su fundador y CEO. Adicionalmente, bueno, en el pasado he sido consultor en transformación digital. De hecho, he estado involucrado en otros programas de UTEC como transformación digital y el de Lean UX y Service Design. Eh, Tengo bastantes años trabajando en remoto en varias empresas y Get On Board en particular es una empresa remota. Como les contaba, somos una plataforma de reclutamiento en tecnología. Hoy, por supuesto, estamos bastante enfocados en trabajo remoto, con mucho énfasis en esta nueva modalidad, no solamente para Perú, sino que para toda Latinoamérica. Estamos presentes en varios países. Y nosotros como equipo venimos trabajando remoto ya desde hace muchos años. Como equipo, como empresa, llevamos 7 años trabajando en remoto. Ahí pueden ver una diapositiva del equipo en medio de una de las sesiones. La verdad es que no tenemos tantas reuniones de Zoom como esta foto lo pudiera sugerir. Es parte justamente de lo que vamos a hablar en el curso, pero eh, tenemos hartos años de experiencia trabajando de manera 100% remota. Como les digo, empezamos en esto en el 2013 y no hemos parado hasta el día de hoy. La pandemia no afectó mucho nuestra manera de operar. Obviamente sí afectó bastante nuestras vidas individuales como a todo el mundo, pero afortunadamente estábamos ya preparados para trabajar sin importar la ubicación en la cual nos encontráramos. Eh,
Y una de las cosas, ciertas orientaciones de esta charla y del curso en general tienen que ver con las expectativas, me parece que es importante. La primera tiene que ver con que esta charla no es una guía para sobrevivir temporalmente al trabajo remoto mientras se pasa la crisis. De hecho, el curso como tal va a empezar en julio, va a tomar unas cuantas semanas. Es posible que para ese momento la cuarentena en muchos países ya se haya levantado, se haya flexibilizado. Así que en realidad no tiene tanto que ver con eso, no tiene tanto que ver con superar una cuarentena, no tiene que ver con tips para tener videollamadas, ni tampoco es necesariamente una lista de aplicaciones o herramientas. La verdad es que información de este tipo hay, abunda en la internet. Todo quien tenga un teclado ya ha escrito algo sobre el trabajo, sobre cómo sobrellevar estos días del trabajo remoto. Me imagino que ustedes en la audiencia también ya han tenido que adaptarse y han tenido que aprender y, bueno, entre configurar Zoom, bajarse herramientas y empezar a usar otras nuevas y configurar su espacio de trabajo. La verdad es que esta charla y este curso tienen que ver con algo que es bastante más de largo plazo. Tiene que ver con estrategia, tiene que ver con manejar el trabajo remoto de manera deliberada, no como algo que nos sucede involuntariamente por un problema sanitario, sino porque es algo que asumimos deliberadamente y es algo que asumimos como una ventaja competitiva, y eso me parece que es súper importante. Liderando el trabajo remoto justamente se llama el curso por esta razón, porque eh, las empresas que toman esto no como una inconveniencia, sino como una estrategia deliberada, son justamente las empresas que van a estar más preparadas para sacar ventaja de esto y van a poder desarrollar ventajas con respecto a su competencia. Y esto me parece que es importantísimo. Otra cosa que es importante para las expectativas del curso es que el trabajo remoto no es un switch, no es algo que apagamos y encendemos, a pesar de que creo que para muchas personas tal vez se ha sentido así en esta cuarentena justamente por el carácter un poco imprevisto de la pandemia y de las medidas de cuarentena. Un día estábamos trabajando en una oficina, un viernes estábamos trabajando en la oficina y el lunes ya no podíamos ir y tuvimos que adaptarnos. Creo que esa es la realidad de muchas personas. Pero la verdad es que una empresa se va acercando gradualmente hacia el trabajo remoto. Y esto es importante. Tienes desde el trabajo 100% presencial, donde todas las personas trabajan en el mismo lugar y en la misma oficina, hasta empresas que ya en realidad trabajan en distintas zonas horarias, en distintos lugares del mundo. Nosotros como Guetombor estamos más o menos acá y en el curso vamos a ir profundizando en qué significan cada una de estos hitos o estos puntos en el camino hacia volverse más remoto. Eh, digamos que para muchas empresas, probablemente para las empresas que hoy han empezado de manera más local a trabajar en remoto, van a probablemente coincidir en las mismas zonas horarias y van a empezar y terminar de trabajar más o menos a la misma hora, pero rápidamente se van a ir dando cuenta que al volverte remoto se abren varias posibilidades. La primera es que puedes trabajar con personas que no necesariamente están en tu zona horaria. Alguien que tal vez está en Europa, alguien que por ahí pueda estar en algún otro lugar que no necesariamente es exactamente tu zona horaria. Y también que las personas pueden empezar a ajustar sus propias agendas y sus propios horarios. Y ya dejas de depender justamente de que tengas una coincidencia exacta de tiempo. Entonces, el curso habla mucho de esto y cómo irse acercando a esta nivel cada vez más avanzado de remotea, digamos. El tener una estrategia remota nos ha traído montones de ventajas como equipo y como negocio. Y son ventajas que he visto en cada una de las empresas remotas en las cuales he tenido oportunidad de observar o participar. La primera es la resiliencia y eso creo que queda bastante evidente en este contexto de cuarentena. Es mucho más fácil que un equipo remoto se pueda recuperar ante lo que sea que esté pasando, ya sea problemas políticos en un país, una situación de pandemia, am, viajes o movilidad personal de las distintas personas. Y es importante también de que la estrategia remota tiene mucho que ver con que incluso para las vacaciones y las ausencias de las personas hay una mayor resiliencia. Lo segundo es que hay un management que realmente se basa en resultados y yo sé que a todos nos gusta decir que trabajamos en base a resultados,
pero lo cierto es que la mayoría de las empresas no trabajan en base a resultados, trabajan en realidad más ante la apariencia o la sensación de que estoy trabajando. En remoto eso no funciona muy bien, como probablemente ya se habrán dado cuenta, y por ende nos obligamos a trabajar realmente y gestionar al equipo en base a qué es lo que estás entregando, cuál es tu delivery. El tercer punto es que una estrategia remota permite que cada persona pueda configurar su estilo de vida. Hay personas que tal vez viven en provincia o viven en otros países y pueden estar cerca de su familia o pueden irse a vivir a un lugar donde los costos son más baratos o pueden irse a la playa, al campo, tal vez a un lugar lejos de las urbes. El solo hecho de ahorrarse el tiempo de movilización a una oficina ya te trae un montón de calidad de vida porque, bueno, en ciudades como Lima y en otras ciudades de Latinoamérica fácilmente uno se puede pasar 2 o 3 horas diarias de ida y de vuelta en total en el tráfico. Esas son horas que recuperas para lo que sea que tú quieras hacer, o sea, descansar, tener día familiar, aprender algo nuevo, etcétera. Lo otro es que hay un footprint regional y esto quiere decir que es mucho más fácil para un equipo remoto estar en varios países de Latinoamérica. Nosotros como Get On Board hoy tenemos personas en Miami, en Ciudad de México, en Lima y en Santiago. Y ahí, durante unos meses estuvimos también en San Francisco como parte del programa 500 Startups. Y la verdad es que hay un beneficio en tener personas en tantos lugares diferentes, porque las personas están empapadas de contextos diferentes que los pueden traer a la mesa. Así que digamos que de alguna forma la organización tiene ojos y oídos en más lugares y eso es muy, muy, muy importante para aprender de nuestros clientes. El pool de talento es mucho más grande también porque no estamos solamente restringidos a las personas que viven alrededor de un edificio, digamos, sino que pasa a ser un pool de talento potencial que puede estar en otros países y por ende tenemos mucho más de dónde elegir. Además de que, por supuesto, la propuesta de trabajo remoto es más atractiva para las personas. Las personas prefieren trabajar en un lugar remoto a trabajar en una oficina en la gran mayoría de los casos. Por ende, las empresas que abrazan el trabajo remoto de manera intencional son empresas más atractivas para trabajar y por ende tienen una mejor captación de talento. Y también hay un mucho mejor onboarding, y esto también es algo que vamos a cubrir en el curso en profundidad, en el sentido de que la cultura remota basada en la documentación te permite mucho más rápido que las personas nuevas del equipo se puedan poner al ritmo del resto y permite en general que las personas tengan una mayor autonomía de trabajo y que puedan ser productivas mucho más rápido. El tema es que adoptar el trabajo remoto es un desafío, especialmente adoptarlo no de manera temporal como un paliativo, sino que de manera permanente, porque te obliga a cambiar la manera en la cual uno gestiona la organización y pone al descubierto todas las limitaciones que usualmente tienen las organizaciones a la hora de gestionar su trabajo. Y acá hay uno de los temas que tiene que ver con el mindset y que me parece súper importante. Nuevamente, cualquiera puede trabajar en remoto y hoy todos estamos forzadamente haciéndolo, pero hacerlo de manera deliberada y hacerlo como una estrategia y incorporarlo como parte de la cultura de una organización requiere un cierto foco mental. El primero es no podemos ponernos a micromanager en remoto. Perseguir a la gente, vigilar a la gente, estar encima de la gente en remoto no funciona. Es imposible, crea estrés para todas las partes involucradas y la verdad es que en general el micromanaging es una mala manera de cubrir vicios de gestión que son más profundos. Al final necesito perseguir a la gente porque no sé si la gente va a poder trabajar o porque la gente no tiene lo necesario o porque las personas no están motivadas o porque no tienen las decisiones, los instrumentos necesarios para poder tomar sus decisiones, etcétera. El micromanaging esconde un montón de deficiencias de gestión. Y en remoto eso se planta muy a la cara porque la gente no tiene realmente una manera sana de controlar si es que la persona está viendo Netflix o está realmente trabajando. Eh, y eso tiene su corolario, que es que necesitas crear una cultura en base a la confianza, a la autoconfianza y a la confianza mutua. No hay otra manera de trabajar en remoto que no sea en base a la confianza. Eh,
No hay, como les digo, una manera realmente efectiva de controlar que alguien esté produciendo y esté trabajando. La única manera de hacerlo es en realidad confiar en que la persona tiene lo necesario y que está motivada e incentivada a trabajar y medir sus entregables y sus resultados. Y a través de sus entregables y sus resultados es que está la medida de la productividad. Y ese es justamente el tercer punto. Y es que pasamos a pensar mucho más intensivamente en cuál es el resultado que una persona entrega, cuál es el delivery, cuál es el valor que le está aportando a la organización. Puedo estar todo el día metido en una planilla Excel o puedo estar todo el día respondiendo correos o todo el día metido en llamadas en Zoom, pero ¿cuánto está aportándole eso a la empresa? ¿Cómo está cambiando su bottom line? ¿Cómo está afectando sus métricas? Eh, el trabajo remoto te obliga a pensar en estas cosas que en realidad son cosas en las que debiera pensar cualquier equipo. Pero nuevamente estamos muy acostumbrados a que con el solo hecho de ver a la gente trabajar ya sentimos que están trabajando, ¿no? Hay otro factor que es bien importante y nuevamente esto no es solo exclusivo de un trabajo remoto, pero tiene que ver con reducir el llamado buzz factor. Y si es la primera vez que escuchan este término, es una metáfora un poco macabra que tiene que ver con qué es lo que pasa si te atropella un bus. ¿A dónde se da ese conocimiento que tú tienes? ¿Dónde queda ese conocimiento de la organización? ¿Cuántas cosas se interrumpen? ¿O cuántos accesos se pierden? ¿O cuántas personas quedan bloqueadas de poder hacer su trabajo si es que a ti te atropellara un bus? Entonces, no sé a quién se le ocurrió el ejemplo del bus en particular, pero obviamente que las implicancias de esto son bastante menos macabras y tienen que ver con qué pasa si una persona sale de vacaciones, qué pasa si una persona se enferma, o sencillamente, qué es lo que pasa si el equipo crece y escala y ya en realidad no le puedes tocar el hombro al vecino para contar con su ayuda, porque en realidad son demasiadas personas que están requiriendo esta información o esta decisión. Pasa demasiado en las empresas muy verticales donde se necesita permisos y autorizaciones para todo y se empiezan a generar cuellos de botella y si esa persona por alguna razón tiene una ausencia, el resto de la organización sufre. Entonces, parte de lo que buscamos lograr con el trabajo remoto es justamente reducir este buzz factor y lo que quiere decir es que reducimos la dependencia de que una persona esté en tiempo real para nosotros. Y esto nuevamente en un equipo remoto se vuelve importante. Me ha tocado asesorar a organizaciones que tienen equipos en Europa y en Latinoamérica. Y cuando alguien de Europa tiene un requerimiento, tiene que esperar 6 o 7 horas a que le respondan desde Latinoamérica. Entonces necesitas empezar a desarrollar una cultura de trabajo que no dependa de eso, porque nuevamente esa es una cultura que te empieza a dar mucha más flexibilidad para que cada persona pueda estructurar su trabajo en el día a día. Eh, y un ejemplo bastante concreto de eso es lo que pasa hoy en día con las personas que son papás o mamás y que tienen que educar a sus hijos y hacerle y encargarse que sus hijos sigan recibiendo clases en la casa y tienen que hacer homeschooling. Y eso tiene ciertos horarios y eso muchas veces a muchas personas les complica. Entonces, nosotros en Get On Board, por ejemplo, que efectivamente tenemos 3 mamás en el equipo y 2 papás, y cada uno tiene la posibilidad de acomodar sus horarios de trabajo para poder hacer homeschooling y seguir trabajando, y no necesariamente tienen que estar a una cierta hora en la empresa. Y ese tipo de flexibilidad las ganan justamente gracias a la mentalidad de documentarlo todo. Y acá es uno de los puntos que vamos a detenernos un buen rato en el curso y tienen que ver con cómo hacemos para que todo el conocimiento de la organización, las decisiones clave, las materias primas para tomar las decisiones clave, la coordinación y todo lo demás estén documentados efectivamente. El otro aspecto bien importante de esto es la comunicación deliberada e intencional. Eh, en una empresa física basta simplemente con estar sentados en un escritorio para transmitir de que estamos ahí. En un equipo remoto eso por supuesto no es muy fácil y hace falta empezar a diseñar ciertos espacios. Una de las grandes preguntas que siempre me hacen es cómo se maneja el tema de la integración de las comunicaciones informales, de que el equipo se conozca, se integre, agarre confianza y se acerquen. Y bueno, resulta que tal vez en un equipo presencial esas cosas suceden de manera un poco más orgánica o involuntaria o espontánea, digamos, en una cafetería, en los pasillos, en el baño, etcétera.
Y acá en realidad en un equipo remoto tienes que diseñar esos espacios de manera deliberada y tienes que ser intencional en lo que comunicas y cómo lo comunicas. Otro aspecto es que la gestión de la información es un trabajo full time. Requiere personas y requiere que las cabezas estén con esta orientación, con la orientación de documentar, con la orientación de estar transmitiendo continuamente al resto de la organización qué es lo importante y qué es lo crucial. Y acá las herramientas ayudan un montón, pero las herramientas no te hacen la magia. Yo puedo tener un buen cuchillo y una muy buena olla y muy buenos ingredientes, pero si no sé cocinar, no voy a poder hacer nada con eso. Y de la misma forma, una persona que es buena cocinando, en realidad va a recursear y va a encontrar distintos caminos para sacar algo bueno. Las herramientas son importantes, pero las herramientas no son lo importante. Lo verdaderamente importante es la actitud mental y que haya una dedicación y un compromiso de tiempo de las personas que están a la cabeza de la empresa. Y otro aspecto que la verdad es que yo lo creí durante mucho tiempo y ahora me doy cuenta que estaba equivocado, es que el trabajo remoto no es para personas especiales. No es que hay ciertas personas que son las adecuadas para trabajar en remoto y el resto no. Lo que pasa es que hay ciertas personas que tienen más disciplina, que tienen una ética de trabajo más fuerte, que están más acostumbradas a documentar, que están más acostumbradas a comunicar. Eso no necesariamente te vuelve una mejor persona para trabajar en remoto, te vuelve una mejor persona para trabajar en general. Y esto es para decir que no es que el trabajo remoto sea solamente para personas que trabajan en tecnología, el trabajo remoto no es solamente para personas jóvenes, el trabajo remoto no es solamente para personas modernas, el trabajo remoto no es solamente para personas que están a la vanguardia, el trabajo remoto es para todo el mundo. Lo que pasa es que, nuevamente, el trabajo remoto evidencia deficiencias profesionales que tal vez las personas tenían y pasaban un poco más por debajo del radar en un equipo presencial. Pero no es como que en un equipo remoto necesita gente disciplinada y en un equipo presencial no necesita gente disciplinada. O no es que en un equipo remoto necesite gente que se comunique bien y en un equipo presencial no. Nuevamente, lo que pasa es que en un equipo presencial uno se apoya bastante más en la sensación de trabajo que en el trabajo real. Y eso tiende a enmascarar las deficiencias de trabajo y las deficiencias de productividad. Pero lo cierto es que trabajar remoto no requiere habilidades extraordinarias, requiere las mismas cosas que se requieren en una empresa presencial para realmente trabajar bien y para ser productivo. Nosotros, y uno de los objetivos del curso es reducir la cantidad de videollamadas. Estoy seguro que es la realidad de la mayoría, si no todos quienes estamos acá, que desde que estamos en cuarentena hemos tenido que pasar 5, 6 horas diarias o 7 horas diarias incluso en llamada o más. Y las videollamadas son son un sustituto o al final son un equivalente a las reuniones. Y el problema es que muchas de esas videollamadas no son necesarias y son simplemente la opción por defecto que se toma porque no se conoce nada mejor. Las videollamadas son fatigantes, consumen un montón de ancho de banda, son frágiles porque dependen de que todas las personas tengan una buena conexión. Hay un montón de factores que hacen que las videollamadas sean frágiles y por ende lo que buscamos es tener una cultura de trabajo que no las requiera, donde las necesidades de videollamadas son puntuales, son cortas, son entre pocas personas y la mayor parte del trabajo se realiza de manera asíncrona. Nuevamente, cuando tienes un equipo con el cual te tienes que coordinar a través de múltiples zonas horarias, coincidir en un mismo horario es imposible o demanda que alguien lo pase muy mal y tenga que trabajar de madrugada. Y eso no es sano ni es humano para nadie. Así que lo que buscamos justamente es depender mucho menos de las llamadas en general y de la comunicación en vivo y en directo y tener una manera de trabajar y de gestionar la información que permite que cualquiera pueda trabajar en sus horarios. Y esto tiene algunas implicancias y esto también es parte de lo que vamos a expandirnos en profundidad en el curso y que tiene que congestionar el stack de comunicaciones. Y esto, el concepto de stack viene sacado directamente de tecnología. En tecnología, las empresas que trabajan con tecnologías tienen un stack tecnológico, ¿no? Tienen lenguajes, plataformas y herramientas con las cuales tienen sus sistemas. Si tú le preguntas a una persona del equipo de desarrollo o del área de TI cuál es el stack tecnológico, te van a decir tal servidor, tal lenguaje de programación, tales aplicaciones sobre tales servicios, etcétera. Pero a mí siempre me ha llamado la atención de que en la comunicación no hacemos lo mismo y es tanto más importante porque es usado por toda la organización. Entonces, el stack de comunicaciones es la combinación de plataformas, aplicaciones y herramientas con las cuales circula la información en la organización.
Y por supuesto que toda empresa, toda organización ya tiene un stack de comunicaciones. El tema es que nunca lo hemos gestionado, el tema es que nunca nos hemos puesto a observarlo deliberadamente. Algunas personas usan mucho mail para absolutamente todo y la información la guardan en documentos de Word, otros tienen grupos de WhatsApp para todo, otros trabajan casi que todo el día por Skype, otros trabajan en base al calendario y a Slack, otros usan Notion y así, hay montones de herramientas y hay distintos canales para distintos tipos de información. Y gestionar eso de manera deliberada es parte de lo que tratamos de hacer en el curso, especialmente porque al final uno se da cuenta que en las organizaciones presenciales hay un montón de información importante que no queda en ninguna parte. Montones de decisiones que se toman en una reunión que nadie documentó, montones de conversaciones útiles o interesantes o conocimiento que se genera que ocurre en un pasillo o que ocurre de manera informal y nunca queda registro de eso. Y eso pasa incluso en los equipos remotos. Tienes una videollamada donde se toman decisiones importantes, nadie registró la información, incluso si la videollamada queda grabada, después nadie se acuerda dónde está la grabación, a la gente le da lata tener que gastarse una hora completa revisando una grabación para encontrar cuál fue el lugar exacto donde se tomó la decisión, etcétera. Entonces, el gestionar el stack de comunicaciones de manera más deliberada es algo súper, súper importante. Parte de lo que vamos a ver en el curso es hacer un inventario de los canales. Por dónde se comunica la información, por dónde circulan los mensajes, dónde se almacena la información importante, dónde se agendan las reuniones, las conversaciones, dónde se almacena el work in progress, dónde se respalda la información, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay harto trabajo que hacer. Eh, y hay hartos lugares y hartos canales y hartos medios distintos en los cuales hay que fijarse. eh, en primer lugar, para empezar a registrarlos e inventariarlos. Otra cosa que vamos a hablar también tiene que ver con definir anillos de visibilidad y privacidad para las comunicaciones y para la información, dónde es que vive la información, en qué anillos y en qué lugares vive. Eh, Acá también tenemos un concepto que es que las cosas sean públicas por defecto y es otro de los principios que vamos a revisar en profundidad en el curso. De hecho, acá hay uno de los ejemplos de una conversación que ocurrió en nuestro equipo, donde una persona del equipo le está recordando a la otra hablar menos por mensajes directos de Slack y hablar más en los canales abiertos y públicos. Hay criterios y principios que también vamos a ir revisando. Estos son algunos de los que usamos nosotros y en el curso los vamos a ir viendo en detalle. Como les decía, que las cosas estén públicas por defecto, que las cosas sean colaborativas por defecto, que las cosas sean abiertas, que sean cloud, que siempre estén respaldadas, etcétera, etcétera. También tenemos en Geronbol la política de evitar los archivos al máximo. No depender nunca de tener las cosas en archivos, sino que usar otros repositorios y otros servicios donde la información vive. Acá hay un ejemplo de nuestro stack de comunicaciones, y esto por supuesto es solo un ejemplo, no es de ninguna manera una recomendación de herramientas, de hecho hay varias de estas herramientas que en realidad las vamos a abandonar y las vamos a reemplazar por otras, así que de ninguna forma quiero implicar que esto es algo que hay que copiar. Una de las cosas que vamos a tratar de hacer en el curso es en realidad dar las guías y obviamente vamos a tener una sesión en la cual vamos a hablar de herramientas, pero me parece mucho más importante, en primer lugar, ver los aspectos de fondo, los aspectos culturales, y dar la materia prima necesaria para que cada persona evalúe cuáles son las herramientas que su equipo necesita más, porque definitivamente un estudio de abogados va a trabajar con herramientas muy diferentes a las de una agencia de publicidad, o a trabajar con herramientas muy diferentes a una empresa de e-commerce. Empresas gigantes de 2.000 personas van a trabajar con herramientas muy diferentes a empresas de 3 personas. Por ende, acá creo que es importante escapar de las herramientas universales. No hay herramienta universal para trabajar en remoto, da lo mismo cuánto los intenten convencer. Zoom no es una herramienta universal, Slack no es una herramienta universal, y en fin, hay montones de herramientas y de alternativas para cada una de las cosas que uno necesita hacer. Lo realmente importante, como les digo, es enfocarnos en la estrategia y a partir de la estrategia y de la cultura de trabajo remoto, comenzar a escoger las herramientas que van a formar parte de nuestro stack de comunicaciones. Y eso es justamente lo que vamos a ver en este curso de Liderando el Trabajo Remoto, que vamos a estar impartiendo en Get On Board, apoyados por Lowtech. El curso comienza el 16 de julio, obviamente va a ser un curso 100% remoto, va a ser un curso en vivo, el curso no va a estar grabado.
no va a ser un curso que se va a poder consumir on demand. Parte de la razón es que el curso lo vamos a hacer tan interactivo como se pueda, en el sentido de que la mitad de la sesión, de todas las sesiones, va a estar compuesta por espacios para preguntas y respuestas. Ahora, de hecho, eso lo vamos a poner a prueba en un breve espacio con preguntas y preguntas y respuestas que ustedes puedan tener del público. Pero lo que buscamos justamente es que no sea solamente una entrega de contenido, sino que haya un diálogo y que podamos ir hablando de cómo las dinámicas de trabajo remoto se adaptan a organizaciones muy diferentes. De nuevo, cada organización va a adoptar el trabajo remoto de manera diferente, porque los negocios son distintos, las industrias son distintas y las culturas de trabajo son diferentes también. Así que vamos a hablar un montón de eso, va a ser un curso muy interactivo, muy conversado, va a ser un curso donde van a tener espacios para poder plantear sus preguntas personales y entender cómo adaptar estas cosas a su situación particular. Así que los dejo invitadísimos y quiero ahora, de hecho, dejarlos con el equipo de UTEC, que les va a contar un poco de las características comerciales del curso, les va a hablar un poquito más de los plazos y de los costos, y les va a dar también toda la información para que se puedan inscribir en el curso. Este curso lo pueden tomar desde cualquier país, desde cualquier lugar. No hay necesidad de estar en Perú o en un lugar en particular para poder tomarlo, es parte de la gracia. Y es un curso además que está enfocado en herramientas que le sirven a personas de cualquier organización y de cualquier país. Como ya les conté, nosotros somos una empresa que está en varios lugares de Latinoamérica, así que parte de esa experiencia va a estar reflejada también en lo que van a ver en el curso. Así que les dejo abierta la invitación. Vamos a tener un pequeño espacio al final para responder algunas de las preguntas que ustedes han generado a partir de la charla, de lo que acabamos de conversar. Pero primero los quiero dejar con Marita, que les va a comentar un poquito más sobre la información del curso. Muchas gracias, Sergio. Muy interesante. Gracias por tu participación. Ahora los invito a Natalia, que nos va a contar un poco de todo el tema de costos, todos los detalles sobre el curso que vamos a tener. Por favor, Natalia. Sí, buenos días. El curso está empezando el 16 de julio. Las clases van a dictarse los martes y jueves. Bueno, los martes y jueves va a ser de 7 a 9 y los sábados de 9 a 11 de la mañana. Va a ser vía streaming con el Zoom. Son 6 semanas que va a durar el curso, son 36 horas lectivas, y en este caso la inversión regular del programa es $500. Nosotros estamos manejando para todas las personas que están ahorita conectadas un descuento que va a ser del 15%. El programa lo vamos a ver quien habla, Daniel Quispe y Consuelo Mestanza. En la información, en la hoja informativa de los correos que se va a enviar, va a estar todos los teléfonos y correos para que puedan contactarse, tanto para alguna consulta adicional y también por el tema de los costos o el tema del descuento que está aplicando para hoy. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Ahora vamos a ir a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Invito, por favor, Sergio, para que puedas prender tu audio y cámara para que nos ayudes con las preguntas que enseguida voy a pasar a leer. Nos indican cómo podemos hacer para disminuir, reducir el estrés que ahora se tiene en los trabajos. Esa sensación que ahora Marita, se... no sé si podrías repetir la pregunta, que se cortó un poquito. No hay ningún problema, claro que sí. ¿Cómo podemos hacer para reducir el estrés ahora que se tiene una sensación de trabajar más porque estamos en casa, más horas, estamos más conectados? Es un tema bien fuerte. Hace un tiempo, hace unos días me tocó hablar con el subsecretario del Trabajo de Chile. En Chile hay una ley de teletrabajo que se acaba de estrenar. Una de las cosas que contempla la ley de teletrabajo es el derecho a tener mínimo unas 12 horas de desconexión. Es decir, 12 horas en las cuales no te pueden molestar, básicamente. Esa es una manera de abordarlo. Pero por supuesto que es difícil marcar los límites, es más difícil en remoto que en una oficina definitivamente. Es importante también entender que cuando no estamos en un contexto de cuarentena,
el trabajo remoto no necesariamente se tiene que desarrollar desde la casa. De hecho, muchos de nosotros, antes de la cuarentena, estábamos en coworking e íbamos a trabajar a espacios de coworking, porque nos beneficiaba justamente el tener espacios separados. En otros casos, hay personas que se van a trabajar a un café o que se iban a trabajar a un café. Eh, Así que en realidad el trabajar remoto no tiene tanto que ver con que tienes que trabajar desde tu casa, sí o sí, sino que tiene que ver con que ya no importa mucho desde dónde trabajes, y tú puedes escoger el lugar de trabajo que mejor te acomode. Dicho eso, estamos en un contexto diferente hoy y estamos forzadamente en casa. Eh, Ponerse horarios creo que es importante, ponerse ciertos límites personales. Nosotros, como les decía en Get On Board, no tenemos horarios en el sentido de que no necesitamos que las personas estén dentro de ciertas horas, sino que dejamos que cada persona establezca sus propios horarios. Creo que es importante que cada persona se sienta empoderada de definir sus horarios de trabajo y respetarlos. Y como les decía, las personas que tienen hijos se ponen horarios de trabajo diferentes porque se dan un espacio en la mañana para hacer homeschooling o se dan espacio para hacer las tareas con los chicos o qué sé yo. Y por ende su jornada de trabajo va a ser diferente. Hay otras personas que en verano, por ejemplo, en la tarde hace mucho calor, prefieren trabajar más en la noche. Entonces, creo que es bueno hacer el ejercicio deliberado de fijarse horario. Por supuesto que para las empresas que en realidad todavía no tienen una cultura muy incorporada, la exigencia y la expectativa va a ser mucho más de que estés de 9 a 6. Eh, y hay que tratar de avanzar hacia una mayor flexibilidad. Y claro, el tema con la flexibilidad es que cuesta ponerse límites. Una de las cosas que hemos tratado de hacer nosotros, además de mandar este mensaje, o sea, de mandar el mensaje de si te sientes mal, puedes descansar. Si te duele la cabeza, si pasaste una mala noche, si te costó quedarte dormido y hoy día no está funcionando bien, tienes la posibilidad de tomarte la mañana, de descansar un rato, de parar por un momento, de tomarte un día, etcétera. Porque hay una cultura que está basada en la confianza y que sabemos que las personas quieren trabajar y que quieren rendir y que simplemente están buscando la mejor manera de hacerlo. Entonces, ese es un tema. Y el segundo tema, nosotros tratamos de que el trabajo sea lo más entretenido posible, porque es cierto, por otro lado, que estamos justamente en este contexto donde no hay mucho para hacer. La mayor parte de las opciones de entretenimiento desaparecen, ya nos vimos todas las series de Netflix, etcétera, etcétera. Entonces, también tratamos de que el trabajo sea un lugar donde las personas pueden estar a gusto, donde puedan estar agradables, donde hay un ambiente positivo, donde haya buen humor, donde además las cosas que hay para hacer sean entretenidas. Creo que eso es súper importante, es algo que hemos tratado de cultivar, porque en realidad muchas veces trabajas más porque en realidad la alternativa no es muy buena tampoco, porque no hay mucho que hacer o sencillamente porque en realidad también a veces el trabajo puede convertirse en una válvula de escape. No sé si trabajar menos para leer más noticias te va a bajar el nivel de estrés. Probablemente te lo aumente. Entonces, creo que hay que mirar el bienestar como una cosa holística. Creo que es importante mandar el mensaje al equipo de que las personas pueden tomarse los espacios que necesiten para estar bien, estimular a que las personas tengan el espacio de darse tiempo para ejercicio, para comer sano, para estar con sus seres queridos, para reconectarse con personas que tal vez tienen lejos, etcétera, etcétera. Hay una parte del estrés, digamos, que es inevitable porque estamos en un contexto complicado y es un contexto que a todos nos afecta de una u otra manera. Y no podemos pretender que esta situación pasa sin ningún tipo de impacto emocional en nosotros. Entonces, que las personas entiendan eso creo que es importante, normalizarlo, normalizar que nos podemos sentir mal un día, que podemos estar cansados, agotados, estresados, angustiados, sin capacidad de concentrarnos y hacer que el trabajo nuevamente sea lo más flexible posible, que dependa lo menos posible de que estemos ahí todo el tiempo o que estemos en hora fija y que cada persona se pueda armar sus esquemas de trabajo y estimular a que cada uno marque sus propios límites, se desconecte a la hora adecuada, configure sus notificaciones, deje de responder mails. Hay un tema de autodisciplina que también hay que trabajar y, por supuesto, estimular y predicar con el ejemplo. Buenísimo, Sergio. Otra de las preguntas, claro que está en la misma línea, nos indican, ¿se debe tener una política sobre el trabajo remoto? Es decir, un documento formal aceptado por los trabajadores. Creo que es parte de lo que tiene que conversar cada empresa.
De hecho, justamente cuando hablamos con el subsecretario de Chile de la ley, eh, efectivamente la ley formaliza ciertos de estos temas. Porque hay situaciones diferentes. En primer lugar, hay personas que tal vez tenían una oficina y que ahora están forzadas a trabajar en remoto, pero el día de mañana quieren volver a la oficina. Hay mucha gente que quiere volver a la oficina por todas las razones que hablamos. Otras personas que han sido contratadas de manera remota desde el principio, y esa es una situación diferente, porque no necesariamente va a haber espacio en una oficina o no necesariamente va a haber una oficina en primer lugar a la cual llegar. Y ahí es un contexto distinto. Entonces, yo creo que es bueno hacer explícitos y transparentes los acuerdos. Por supuesto que también este tipo de documentos, cosas, en primer lugar, creo que tienen que venir desde el punto de vista de la amigabilidad y de la horizontalidad. Es decir, no creo que sean cosas que valga la pena imponer unilateralmente o rígidamente. Creo que son cosas que hay que conversar con la gente, hay que discutir, hay que darle el espacio a las personas a que puedan manifestar cómo se sienten con estas modalidades, a que las mismas personas puedan escoger su modalidad. Eh, Nuevamente, el trabajo remoto te da una gran flexibilidad. Flexibilidad para escoger el lugar de trabajo en el cual quieres estar, tu ubicación geográfica, tus horarios, etcétera. Creo que hay que traspasarle esa flexibilidad a las personas. Me parece a mí que cuando el trabajo remoto redunda en que tú tienes más opciones y más libertad, es definitivamente una ventaja. Las empresas que lo entienden así lo van a entender bien. Las empresas que tratan de imponer algo de manera forzada y unilateral, eso al final es el mismo problema cultural con otra forma. Por eso es que nos enfocamos tanto en la cultura y por eso es que una buena parte del curso habla justamente de estos temas de mindset y temas culturales. Perfecto, Sergio. Otra de las preguntas que tenemos es ¿cómo hacer el seguimiento al personal de forma remota y medir su productividad? ¿Qué nos sugerirías? Que tomen el curso. Es que, digamos, creo que el resumen es lo que ya hemos hablado. O sea, es gestionar en base a resultados. Ahí hay varios frameworks y varias herramientas que funcionan. Seguro habrán escuchado de los OKRs, los OKRs, que están bastante de moda, que la verdad es que funcionan bastante bien si es que se los implementa con paciencia y con persistencia y se va mejorando. Eh, pero el seguimiento no es el seguimiento a la persona, es el seguimiento a su entregable de trabajo. Y creo que esa distinción es súper importante porque hay muchas empresas que son buenas para monitorear a la persona. Lo que hay que monitorear es el negocio, los resultados del negocio, cómo estamos nuestras métricas, cómo están nuestros clientes, cómo están nuestros costos, cómo está nuestro crecimiento, nuestras estrategias de marketing, etcétera. Eso es lo que hay que monitorear y seguir y traquear, no a las personas. Hay que entender cómo es que las personas aportan a esto y ser capaces de individualizar el aporte de cada persona, pero eso definitivamente no tiene que ver con la vigilancia, no tiene que ver con el seguimiento, tiene que ver con definir buenos entregables, definir buenos objetivos, definir buenas métricas para medir el cumplimiento de estos objetivos e irlos trabajando con las personas. Es un tema largo, es un tema que de hecho es columna vertebral de lo que vamos a ver en el curso. En el curso lo vamos a tratar con un montón de profundidad. No hay una respuesta fácil y rápida, porque no es un tema fácil, es un tema súper complejo. Y justamente lo que vamos a tratar de hacer en el curso es abarcarlo desde todas las aristas posibles. Gracias, Sergio, por eso. Bueno, acá nos comentan, si bien esta crisis ha demostrado la efectividad del trabajo remoto, pese a que algunos ejecutivos no estaban muy de acuerdo o se sentían un poco en pánico, ¿cómo ves tú el futuro en Latinoamérica? ¿Cómo terminar de convencer a todos de su por validar estos beneficios, ¿no? Las empresas y a los trabajadores, porque ha dado buenos resultados. Yo no creo que Latinoamérica tenga nada que la haga inherentemente, la ponga en desventaja inherente al trabajo remoto. Nosotros venimos trabajando desde hace 7 años y somos latinos. Creo que hay temas culturales que influyen. En muchos casos hay personas con miedo al cambio, con poca flexibilidad, que se enfrentan ante las cosas desconocidas y nuevas con miedo, con rechazo, y eso por supuesto que entorpece. Hay también una cultura empresarial
no en todos los lugares, pero en muchos lugares, que es una cultura empresarial basada en la desconfianza, basada en la creencia de que la gente es floja, basada en la creencia de que si dejo a la gente libre, la gente se va a poner a chatear y a ver Netflix. Eh, y esos son parte de los supuestos que hay que cambiar. Lo demás lo tenemos, o sea, las herramientas son las mismas, la conexión a Internet ya la tenemos. Son temas de prácticas y son temas de valores y temas de mindset. Y al final estamos en un mercado competitivo. O sea, las empresas que no se adapten les va a ir mal, porque en general las empresas que son malas adaptándose a las situaciones les va mal, porque no pueden mejorar a tiempo porque alguien más mejora más rápido que ellas. Yo lo he visto, he tenido ejemplos bien extremos, por ejemplo, en la industria financiera y en la banca. He visto bancos que se han tomado esto, pero a pecho, y han dicho, esto va a ser nuestro y vamos a empezar a abrazarlo a partir de ahora, y esto va a ser definitivo y le vamos a dar todas las herramientas a la gente. Y otros bancos que están en lo opuesto. Y la gente tiene que venir a trabajar a la oficina y no me importa, y los voy a monitorear y van a tener que instalar un software de vigilancia y un montón de malas prácticas. Y entonces hay empresas que no van a querer hacer el cambio y que se van a resistir al cambio. Y bueno, o sea, estamos justamente lo lindo del mercado competitivo es que las empresas que no mejoran a tiempo se empiezan a ver perjudicadas en sus resultados, desde la productividad, desde el rendimiento, desde la motivación, la retención de los empleados, la capacidad de adquirir nuevo talento, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, acá no es un tema de cambia porque es buena onda o ni siquiera porque sea bueno para el planeta, aunque también es bueno para el planeta, pero la razón más fuerte es que si no cambias te va a ir mal como negocio, porque vas a estar en desventaja. Entonces, digamos, hay personas que ven eso antes que otras. Creo que las personas que lo ven primero son las personas que lo van a poder hacer realidad antes y van a poder disfrutar las ventajas antes. Y bueno, y como personas individuales también nos podemos cambiar de chamba. Entonces, si estamos en lugares donde no lo entienden y se resisten a entenderlo, cada vez vamos a tener más opciones que sí lo van a entender y que sí van a estar mejor preparadas para eso y tenemos la posibilidad de escoger. Excelente respuesta, gracias Sergio. Nos indican, con relación al curso, este nos dará las herramientas necesarias para realizar de forma más eficiente el trabajo remoto y, por otro lado, ampliar nuestra oportunidad de trabajo, no solo en el Perú, sino en otras zonas horarias. Eh, el curso está pensado en general para transmitir una cultura de trabajo remoto. Eso definitivamente beneficia a quienes buscan trabajar en remoto para organizaciones, porque van a venir ya bastante más preparados o familiarizados con un montón de prácticas y de cosas. Creo que también ayuda a las expectativas y eso es importante. Pero este no es un curso necesariamente hecho para ayudarte a encontrar empleo remoto en Estados Unidos. No es un curso de inglés, eh, pero sí creo que mucho del mindset que enseñamos y mucha de la cultura que enseñamos es justamente la cultura que estas empresas esperan. Eh, y esto lo sé no solamente por mi propia experiencia en Get On Board, que al final es una startup y es una empresa tecnológica, sino también por lo que me ha tocado ver en Silicon Valley, en mis propios compañeros de generación del programa en el cual yo estuve. Eh, y esa es la cultura, o sea, esa es la manera de trabajar y esos son los valores y los principios, son justamente lo que vamos a revisar acá. He tenido también la suerte, porque tenemos un podcast en inglés de trabajo remoto y he podido hablar con quienes están liderando esto en empresas como Facebook o GitLab, empresas que son pioneras en estos temas. Y entonces tú te das cuenta que hay rasgos en común y que las expectativas de actitud y disposición de las personas son parecidas. Entonces, si una persona nunca ha trabajado remoto o nunca ha trabajado en una empresa 100% remota y le gustaría mejorar sus chances, creo que este curso le va a ayudar, no necesariamente a mostrar el certificado, porque la cultura remota no tiene que ver con certificados, tiene que ver con la práctica, pero sí creo que va a ayudar mucho a formarse las expectativas correctas, a estar familiarizados con las herramientas correctas y eso definitivamente te hace más fácil el poder encontrar un trabajo. Hay además una sesión que se trata de reclutamiento remoto. Creo que hay muchas empresas que no saben reclutar en remoto, pero hay muchas que ya lo están haciendo. Entonces creo que revisar eso también va a ayudar a que las personas cuando les toque participar en procesos de selección remotos van a tener una mucho mejor expectativa de qué encontrar. Y creo que todo eso ya te hace hablar un lenguaje común
y por ende aumenta tus chances de que puedas calzar bien en un equipo remoto y por ende quedarte. En muchos casos el problema no es tanto encontrar la chamba, sino quedársela. Eh, y ahí sí creo que parte de lo que vamos a ver en el curso puede ser utilidad para eso también. Muchas gracias, Sergio, por ello. Acá nos hacen un comentario pregunta, dicen, quizás estar frente a un computador también causa un tipo de cansancio, no solo visual, sino también mental. Hay algunas pautas como que se deben seguir, tipo el espacio de trabajo o movimientos de relajación durante el trabajo, para que no afecte nuestro rendimiento. Hay una parte del curso donde hablamos un poco de salud laboral, digamos, en los empleos remotos, Salud que por ocupacional. supuesto al final, sí, exacto, sí, y depende mucho por supuesto que el trabajo para la mayoría de las personas ocurre en un computador porque estamos trabajando con información y con conocimiento, entonces necesariamente pasa por la computadora, pero dicho eso, hay cosas de ergonomía, hay cosas efectivamente hay técnicas y temas que uno puede hacer y hay ciertas ideas y cosas que son básicas, como que hay algunos ejercicios mentales que en realidad uno los puede hacer en un papel o en una pared, comprarse una pizarra o qué sé yo, o uno puede escuchar un podcast en vez de leer un libro. O sea, hay maneras en las cuales uno puede ir compatibilizando y vamos a revisar ciertas ideas. Hay cosas que en realidad son bien concretas y que las pueden preguntar también. Eh, si es un tema que cubrimos, las consideraciones que hay que tener, hay cosas que son súper básicas y de sentido común y otras ideas y otros trucos que por ahí tal vez no los han pensado y les pueden interesar. Es parte de lo que vemos en el curso, sí, hay una unidad que tiene que ver con esas cosas. Muchas gracias, Sergio. ¿Cada cuánto tiempo te reúnes con tu equipo? ¿Cómo sincronizar a tu equipo? Bueno, tuvimos la oportunidad de coincidir algunos de nosotros en San Francisco por el programa, pero la verdad es que con mi socio, con quien empezamos Get On Board, nos vemos una vez al año en persona y durante un par de años no nos vimos. Hay todavía varias personas del equipo que nunca se han visto en persona, que solamente se conocen de manera virtual y en este contexto la verdad es que no tenemos ninguna expectativa de reunirnos. No es obviamente lo adecuado. Entonces, la verdad es que lo que buscamos en realidad es crear una cultura que no dependa de eso, que no importe mucho la frecuencia. Eh, Creo que cuando salgamos de la pandemia y cuando ya no haya riesgos de contagios, podemos empezar a pensar, oye, sí, en verdad sería bueno reunirse y de hecho, bueno, vamos a mencionar eso también en el programa, pensando en un futuro donde tal vez una vez al año, dos veces al año la gente se pueda juntar. Eh, en algunos casos hay cosas a las que puede ayudar. Creo que puede ayudar también a generar una cierta conexión que ya después permanece en remoto. No necesitas ver a la gente en persona tan seguido como crees. Con un par de veces al año creo que puede ser más que suficiente. Por supuesto que ahora estamos en un contexto donde eso no es posible. Eh, pero esa fue al menos la frecuencia que nosotros mantuvimos hasta antes de la pandemia. Perfecto, gracias Sergio por ello. Indican, el trabajo en remoto tendría que ser parte de un contrato entre la empresa y el trabajador. Un poco va de la línea a una pregunta que ya hicieron, ¿no? Sí, eh, creo que los temas legales y prácticos dependen mucho de cada país. Prefiero no meterme mucho ahí. Sí, por supuesto, creo que el principio básico es que las cosas tienen que definirse de mutuo acuerdo. Las expectativas tienen que quedar claramente comunicadas siempre. Eso no creo que tenga tanto que ver con lo legal. Como les digo, en Chile eso ahora ha pasado a estar un poco mejor cubierto o bastante mejor cubierto por la ley de teletrabajo. Yo espero que otros países le sigan y adopten cosas similares. Hay algunas normativas transitorias en cada uno de los países y sé que en Perú las hay. Creo que a cada empleador en cada país le corresponde informarse sobre qué cosas establece lo legal. Hay temas éticos y de sentido común, como por ejemplo el tratar de entender y definir qué constituye un accidente laboral, eh, si me caigo en mi casa mientras estoy trabajando, eso no es un accidente laboral y hay un montón de zonas grises también. Muchas de esas cosas justamente yo las conversaba con el subsecretario porque no son cosas que sean fáciles de definir. Eh, Creo que es bueno tener ciertas políticas. Hay, como les digo, montones de áreas grises en lo legal
Vamos a hablar de estas cosas también en el programa, y hay un apartado que los cubre, pero en general creo que hay que tratar de cumplir con lo ético, entender obviamente que si las personas están trabajando, hay una cierta parte de su día de trabajo que en realidad es laboral y y que actuamos de buena fe. O sea, nuevamente acá viene el tema de la cultura, de la confianza y de asumir que las personas no están tratando de aprovecharse de nosotros, sino que en realidad las personas quieren trabajar y contribuir con el negocio. Eso en general tiende a facilitar varias de las cosas que se hacen, y lo demás, bueno, hay algunos temas prácticos y caso a caso que los podemos ir viendo en en el curso. Gracias, Sergio. ¿Qué opinión merecen las herramientas tecnológicas que miden la actividad de los empleados en las laptops? Es lo que hablaba hace un rato, ¿no? El software de televigilancia a mí me parece tóxico. Me parece que es parte de una cultura muy dañina. Me parece que es partir con las ideas equivocadas. No voy a ser ambiguo con eso. Me parece muy tóxico. Me parece que es la manera equivocada de hacer estas cosas. Me parece que es nuevamente una cultura anticuada y una cultura basada en la desconfianza. Y no te va a ir bien trabajando remoto así. No te va a ir bien generando una empresa que trabaje remoto bajo esas premisas, de ninguna manera. Eh, Creo que lo antes posible hay que avanzar hacia una cultura donde esas cosas no son necesarias, porque puedes medir el desempeño y en los entregables de la gente, en lugar de vigilar si es que la gente está en el baño, se distrajo un rato con una página web o se puso a mirar Netflix. Porque lo cierto es que cuando tienes un equipo motivado y un equipo que tiene todo lo necesario para tomar las decisiones correctas y un equipo con instrucciones claras y estrategia clara acerca de qué hacer, da lo mismo cómo te ocupas el día. Y si estás cumpliendo y estás aportando al negocio y estás poniendo todo de ti y quieres ver un rato de Netflix, da lo mismo. Entonces, creo que en general ese software y esa televigilancia parte de un concepto muy tóxico de cultura laboral, que es algo que en realidad es todo lo contrario a lo que vamos a estimular y proponer en el curso. Perfecto, gracias, Sergio. ¿Qué nos recomiendas para tener al equipo unido? Uy, hay toda una unidad dedicada a integración del equipo. Hay varias cosas que nosotros hemos hecho, actividades, cosas lúdicas, cosas un poco más personales. Es divertido que la gente asume que las personas en los equipos presenciales se conocen, solo porque trabajan juntas. Y en muchos casos, claro, tienes el happy hour de la oficina y tienes la fiesta anual y qué sé yo, pero ¿cuántas de esas conversaciones son realmente sobre algo más que trabajo, fútbol, la última telenovela, las últimas cosas que pasaron en las redes sociales? No hay instancias, no siempre hay instancias para que las personas hablen de temas más profundos. En muchos casos pasan años, y yo trabajando con alguien físicamente sin saber qué piensa esa persona, cómo es su situación familiar, qué le gusta, de dónde viene, cuál es su historia personal. Entonces, es mentira que los equipos presenciales se conocen mejor. Nuevamente, como seres humanos asumimos y sacamos un montón de conclusiones de la presencia física, pero lo cierto es que eso de manera remota se puede trabajar deliberadamente y a veces te lleva a conocer mucho más en profundidad a las personas, porque abres espacios para compartir de manera distinta y cosas distintas. Nosotros hemos hecho, y parte de lo que vamos a ver en el curso, pero hemos hecho muchas instancias donde el equipo se presenta, hablan de su historia, muestran fotos de su familia, de su infancia, etcétera, y conoces una capa de la historia personal de cada uno que en muchos equipos presenciales nunca tienes, porque como no sientes la necesidad de hacerlo, no te abres esos espacios y la gente no lo comparte espontáneamente, porque la gente va a tender a hablar de los temas en común y el tema en común principal es el trabajo. Eh, Así que como les digo, creo que es una falacia que las personas, los equipos presenciales se conozcan necesariamente mejor, y eso es algo que definitivamente en un equipo remoto con intención puedes no solo contrarrestar, sino que en realidad puedes obtener un conocimiento mucho más rico de las personas. Perfecto. Acá una persona hace dos preguntas. Una es, em, para los que trabajan en laboratorio, ¿cuál sería la manera de trabajar online? Esa es una. Y la segunda, que va en la misma línea, dice, ¿por qué sería importante para una persona que trabaja en un laboratorio llevar el curso?
La verdad es que yo no he trabajado en un laboratorio, así que malamente podría dar consejos. Más bien creo que, como les decía en el curso, hay temas culturales y temas de gestión que funcionan bien para cualquier tipo de equipo, independientemente si van a trabajar presencial o no. Hay montones de casos y de industrias y de empresas que dependen del trabajo con maquinaria o dependen de alguna instancia física y que igual se pueden beneficiar de estas prácticas e igual se pueden beneficiar de las herramientas de trabajo e igual pueden conducir su día a día hacia una mayor flexibilidad. ¿Qué tanta flexibilidad? Nuevamente, depende de la empresa. Como les mostraba al principio, es un espectro. Y hay empresas que en realidad por su naturaleza no pueden estar al 100% remotas. Y no vamos a pretender que lo estén tampoco. Entonces creo que en realidad el curso es un buen lugar para ir entendiendo de todas las cosas que vamos a ir revisando, todas las que aplican, la gran mayoría aplican, incluso hay equipos que tienen que verse físicamente. Creo que nuevamente hay un tema de gestión que es transversal, que no tiene solamente que ver con lo remoto y que incluso en equipos presenciales va a funcionar. Esa es la razón por la cual creo que cualquier persona de cualquier industria se va a ver beneficiada del curso, sí o sí, porque les va a llevar a trabajar mejor. Porque trabajar remoto te demanda trabajar mejor en todos los sentidos. De ahí que tanto puedes implementar. Creo que justamente los espacios de discusión que vamos a tener en el curso se van a dar para poder ir conversando de las aplicaciones puntuales a cada una de estas cosas. Eh, y con eso creo que podemos ir cerrando, Marita, ya estamos justo en la hora. Les dejo la Así es, invitación hecha. Yo ahí personalmente voy a estamos. estar a cargo de la mayoría de las sesiones del curso. Con Marita y con Nati pueden ir viendo ya el tema de la inscripción y los asuntos comerciales del curso. Eh, de mi lado, la invitación está hecha. Muchas gracias por esta hora de conversación. Espero que les haya ya traído algo útil que llevarse para la casa y son temas que, como les digo, los vamos a profundizar un montón en el programa. Así que muchas Claro que gracias. sí. Te agradezco mucho, Sergio, por tu participación. Ya saben, todos nos hemos quedado con este contenido y con las ganas de llevar tu curso. Te agradezco por el día y gracias por acompañarnos a todos en este webinar. Esperamos que el contenido haya sido de su agrado. Por favor, les pedimos que no se olviden realizar la encuesta que estoy proyectando. Esto nos ayuda siempre a nosotros para tener siempre una buena oportunidad de mejora. Asimismo, pueden copiar el link o también pueden hacerlo a través del QR. ¿Está bien? Para seguirnos en nuestras redes sociales también ahí tienen todo lo que es y sé parte de nuestra gran comunidad digital. Un abrazo a cada uno y por favor es importante que nos ayuden realizando esta encuesta. Gracias por haber participado nuevamente de nuestro webinar. Nos encontramos pronto.